Hola, muy buenas tardes. Damos comienzo a una nueva sección de entrevistas, nuevamente por las pantallas de Pucón TV. Y en esta ocasión nos encontramos con Pavel Castillo, que él es un economista y en este sentido, ya que se vienen las fiestas patrias, nos va a comentar sobre qué vamos a gastar los chilenos en estas fiestas patrias. Él también es gerente de Intelligence en Corpa. Bueno, se nos vienen las fiestas del 18 y con eso todos los gastos eh, que, que tienen incluidos estas fiestas, ¿cierto? Eh, en general se están sacando buenos números, se proyecta que estas fiestas patrias, que son bastante largas, ¿cierto? Vamos a tener al menos en general una semana de celebración para quienes pudieron pedirse los días lunes y martes, ¿cierto? Si no, eh, ya tenemos varios días, pero en general los hogares están queriendo gastar o se está promediando que harán un gasto de unos 200.000 pesos extra a lo que realizan normalmente, lo que es bastante, cierto, si es que sumamos a todos los hogares que existen en Chile. Y lugares, por ejemplo, como Pucón, deberían sacar cuentas bien alegres porque son lugares eh, que el turismo y la gastronomía y todo lo que está asociado a eso, ¿cierto? El hospedaje, etcétera, eh, es una súper buena época para ciudades como Pucón. Entonces, yo me imagino que estarán proyectando buenas cifras a nivel nacional. Se está esperando que sea alrededor de un 3 a un 5 o 6% superior a lo que fue el año pasado, así que esperamos que sean cuentas alegres para este año. En este caso, por ejemplo, tú te refieres a las personas que van a sacar cuentas alegres. ¿Esto sería solamente en el rubro turístico o también otro tipo de comercio se pueden añadir a este tipo de gastos también? En general, estas cuentas alegres las van a sacar el sector gastronómico, ¿cierto? Que son todos los restaurantes, todos los bares, que en estas fechas van a estar probablemente a tope. También todo lo que es el sector turístico, ya sea por las actividades que se pueden realizar o por el alojamiento. También todo lo que es alimento, especialmente lo que son las carnes, los que son algunos productos envasados, que son los más comunes en estas fechas, como pueden ser las empanadas, todo lo que es bebestible, sobre todo alcohol. O sea, sabemos que hay algunos tragos típicos, incluso, ¿cierto? Como decía en otro momento, que en algunos supermercados se acaban los helados de piña, por ejemplo, para el famoso terremoto. Entonces, hay algunos sectores que sacan cuentas alegres, pero también hay varios sectores dentro de la economía que no sacan estas cuentas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos en algunas eh, eh, bienes electrónicos, por ejemplo, que la gente no está pensando en comprar ese tipo de bienes en este momento. Entonces, en general, bueno, veamos la construcción, por ejemplo, que para la construcción se necesita mano de obra trabajando y la mano de obra al menos alrededor de una semana no va a estar en la mayoría de las faenas o en la construcción. Entonces, hay ciertos sectores que no les conviene tanto estos feriados tan largos. Bueno, nosotros que hacemos estudio de mercado en Corpa también nos incluimos dentro de ese ámbito. De hecho, nosotros a muchos de nuestros clientes les decimos que durante esa fecha ojalá no hacer cierto tipo de estudios porque el comportamiento de las personas es distinto. O sea, por ejemplo, si vamos a hacer un estudio de cerveza después del 18, uno podrá entender que el paladar de la gente ya está saturado de cerveza. Entonces, es recomendable no hacer ese tipo de estudios algunos días al menos después del 18. Entonces, no todos los rubros se suman a estas cuentas alegres que sacan cierto, lo que es turismo, lo que es la gastronomía. De hecho, si es que uno ve septiembre, en general septiembre es un mes un poquito más bajo en términos de I+C, que mide la actividad económica, que agosto y que octubre. Y eso es probablemente debido a estos feriados que son tan largos. Pavel, también en este sentido, por ejemplo, el mismo tema de los aguinaldos también es como un gran aporte para este tipo de consumo. Claro, los aguinaldos son algo con lo que la gente cuenta en general. El sector público, por ejemplo, está entre 55 a 85.000 pesos los aguinaldos que entrega. En general, el sector privado está alrededor de los 80.000, 90.000 pesos, lo que entrega como un poco, hablando como a grandes rasgos. Entonces, esto sí es un incentivo para que las familias realicen un gasto adicional al que tienen contemplado en su día a día. Entonces, por eso que cuando hablamos de que un hogar se estima que en promedio va a gastar 200.000 pesos adicionales,
Bueno, si es que una persona de su hogar trabaja, al menos alrededor de un 50 o quizás un poco menos ya se está cubriendo con el aguinaldo. Así que efectivamente el aguinaldo es un incentivo para esta fecha y que se gasta probablemente rápidamente. Claro. Y en este caso, por ejemplo, por lo general siempre hemos tenido esa noción de que las fiestas patrias son bastante más caras, el mismo tema de ir a la ramada o a la fonda, consumir un anticucho que antiguamente valía 1.000 pesos y ahora está sobre los 3.000. Por ejemplo, algunos están diciendo que este año va a ser un poco más barato que otras veces, porque sobre todo en los supermercados ha bajado bastante el precio de la carne. Y dicen que en las carnicerías está más caro. Entonces, ¿por qué se debe ese efecto ahora? Bueno, siempre que hay un pic de demanda, es esperable que los precios suban. Por ejemplo, llevándolo a otro rubro, en las vacaciones de invierno, los pasajes en avión están muchísimo más caros. Alojarse en algún hotel es más caro, ¿por qué? Porque básicamente el negocio de cierta industria tiene ciertos pics y es esperable que aprovechen esos pics para tener mayor ganancia en esa fecha. Entonces pasa lo mismo con el 18, con todo lo que son los anticuchos, ¿cierto? Con todo lo que pueden ser ciertas bebidas o ciertos alcoholes. El hospedaje también son los mismos pasajes en avión, ¿cierto? Entonces hay varios rubros que durante estas fechas van a aumentar sus precios y eso es esperable y es un movimiento racional dentro de la economía. Y no debiera molestarnos porque es lo que uno espera. ¿Ya? Es distinto los ejemplos porque de repente se dice, no, es que los precios están demasiado caros. Bueno, ¿qué es demasiado caro? Demasiado caro, si es que hay gente que lo está comprando y lo puede comprar sin problema, en realidad no es que esté demasiado caro. Si hay alguna situación que sea como de escasez y que se esté aprovechando de eso, es distinto. Por ejemplo, si hay un terremoto y sube el precio del agua, eso se entiende que es un abuso, ¿cierto? Hay una situación externa. Pero si es que alguien quiere vender la cerveza a un 50% del precio que la vende normalmente, es perfectamente entendible y el consumidor podrá elegir si la consume o no en total libertad. Entonces, es esperable que muchos precios de esos suban. Si es que hay algunos productos como tú mencionabas, que la carne no va a subir tanto como otro año, bienvenido sea, ojalá sea de esa manera, porque, porque así va ayudando al bolsillo de los consumidores y probablemente no es que sea por altruismo, por decirlo de alguna forma, sino que simplemente los retails o los supermercados proyectaron cierta demanda que no están teniendo, entonces para no quedar con ese producto en stock, que aparte es muy perecible, tienen que salir a venderlo a un precio más barato. Claro. Bueno, Pavel, muchas gracias por darnos esta información previa a las fiestas patrias que ya se vienen la próxima semana. Ya toda la gente está más preocupada también de poder hacer una linda celebración, que por lo general también es bastante familiar. Y también quiero invitar a que des tus últimas palabras para dar una orientación también a las personas en sus casas. Bueno, la motivación de esta fiesta es poder celebrar, ¿cierto? Es muy importante hacerlo con moderación, como he dicho en otras ocasiones, es bueno planificar el gasto, es decir, si es que uno dice, ok, para estas fiestas patrias quiero gastar cierto monto, tratar de cumplir eso y no pensar eh, eh, yo por ejemplo me llamo Pavel, que el Pavel del futuro se hará cargo de esto, que mucha gente dice, o me lo merezco, entonces la gente realiza gastos que a veces pueden ser un poco irracional o muy emotivos por la situación del momento, es bueno tener eso más controlado, ¿cierto? Tener cierto límite ya preacordado para que después el bolsillo no esté saturado, para que después no estemos sobreendeudados y así podamos tener un consumo responsable. Eso. Muchas gracias por tu tiempo y también por este contacto con nuestro canal.